Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos reunidos con Marcela Merino, psicóloga de la Universidad Católica, con magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, para presentar este webinar de nuestro programa de magíster de intervención con jóvenes y adolescentes en una temática que es muy interesante respecto a salud mental en este grupo etario. Ya vamos a hablar acerca de lo que significa la etapa de la adolescencia, vamos a conversar acerca de la salud mental, de lo que es esperado, no es esperado, y algunos indicadores que nos van a hacer reflexionar respecto a si estamos frente a una persona, a un adolescente, que está viviendo una situación normativa o no normativa, y cómo darnos cuenta, obviamente, para poder ayudarlo, porque ese es el fin finalmente de nuestra labor y de lo que nosotros estamos enseñando dentro del magíster. Mi nombre es Cristian Ortega, yo soy psicólogo, soy el director de la Escuela de Psicología, y entonces quiero dejarlos con Marcela, quien nos va a comentar de este interesante tema. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Encantada de poder estar acá con ustedes y de que podamos revisar algunos temas respecto de la adolescencia, que son todos temas que después se revisan en el magíster, por supuesto, con mayor profundidad. Y ahora vamos a ver solamente una pincelada, algo muy general, para que también les incentive a ustedes a tener mayor reflexión y que se les generen preguntas respecto de estos temas que son tan actuales, ¿no? Entonces vamos a partir con algo muy introductorio, ¿no? Algo bien cortito que tiene que ver con la etapa de la adolescencia. La adolescencia es una etapa de muchísimos cambios, como todos saben. Hay cambios tanto a nivel corporal, biológico, muchos cambios emocionales. Es una etapa como de gran maduración del sistema nervioso. Es una etapa en donde los chicos están en pleno desarrollo de su identidad. Entonces, al haber tantos cambios en esta etapa, también se vuelve una etapa un poco vulnerable en ese sentido, porque hay bastante inestabilidad de alguna manera. Y es importante tener presente que tanto el proceso como se esté dando, el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central, junto con las experiencias que este adolescente haya tenido desde su gestación, durante la niñez temprana y en adelante, ¿no? Van a tener un efecto y una repercusión en cómo se viva estos cambios de la adolescencia. Es decir, cómo un adolescente vive esta etapa depende muchísimo de sus experiencias previas y también de cómo se esté dando su proceso de maduración del sistema nervioso. Algo importante, que es lo que decía recién Cristian, ¿no? Tiene que ver con qué es el desarrollo normal. Algo que se revisa mucho en el magíster y que es importante tener presente es qué es el desarrollo que se encuentra dentro de la norma, es decir, qué es lo esperado que un adolescente esté presentando en esta etapa. A veces los adultos tendemos a patologizar mucho de la adolescencia o decimos, pucha, yo no viví la adolescencia de esta manera y mira a mi hijo lo que está haciendo. Sin embargo, es importante tener presente que no todo lo que hace el adolescente es patológico o es algo negativo en sí mismo. Y para poder diferenciar entre lo que es esperado o no esperado, lo primero es tener súper claro qué es lo que se espera, digamos, qué es lo que está dentro de la norma, ¿no? Y eso es importante, que se va a revisar en este magíster, y así también para poder diferenciar con aquello que se sale de la norma y no patologizar todo lo que el adolescente hace, ¿no? Todo lo que hace, lo que piensa y lo que siente. Ahora, algunas señales de alerta que son importantes tener presente durante esta etapa. Hay cosas que se salen de lo esperado, como por ejemplo, un bajo ánimo en el adolescente que sea como sostenido, ¿no? Que esté siempre cansado, que no tenga ganas de hacer cosas, ¿no? Cambios en cosas que son muy como de lo cotidiano, ¿no? Como el tema del apetito, es decir, vemos que aumenta considerablemente su apetito o disminuye considerablemente, es decir, como los polos opuestos de esto. Lo mismo con el tema del sueño. Si bien sabemos que los adolescentes tienden a dormir un poco más, ¿no? No es esperado que esté todo el día acostado o que no pueda levantarse, que le cueste demasiado, ¿no? Y tampoco es esperado que disminuya mucho sus horas de sueño en comparación a antes, ¿sí? Entonces también estas como polaridades son las que nos tienen que llamar la atención.
Por otro lado, también se ve que algunos adolescentes que empiezan a tener algunas complicaciones en esta etapa presentan muchos síntomas psicosomáticos, mucho dolor de cabeza, dolor de estómago, el tema del colon, ¿no es cierto? Chicos que entonces empiezan a faltar mucho al colegio porque empiezan a tener este tipo de problemas. Entonces ya cuando los síntomas psicosomáticos no permiten al adolescente hacer las cosas que normalmente haría o que antes hacía con normalidad, entonces ya empieza a ser un indicador de alerta, ¿no? También un cambio abrupto, que en este caso podría ser una disminución, por ejemplo, en el rendimiento escolar. El joven viene con un cierto rendimiento y abruptamente este rendimiento disminuye mucho, ¿ya? También otro indicador puede ser tanto estallidos emocionales muy recurrentes o también el polo opuesto, aplanamiento afectivo. Es decir, como que al chico le cuesta conectarse con sus emociones, le cuesta reaccionar y entonces está siempre como plano. Pero también, ¿no es cierto?, el otro polo que sería el descontrol. El mismo joven reporta que le cuesta, ¿no es cierto?, poder manejar sus propios estados emocionales. También otro indicador de alerta temprana que nos va a preocupar es que el joven reporta que ya no siente la misma motivación o la misma energía para poder hacer las actividades que antes hacía normalmente. Es decir, un adolescente normalmente tiene más actividades que antes de su adolescencia, ¿no? Se empieza a motivar con cosas, con hacer actividades con los pares o inscribirse en distintos grupos, con distintas actividades deportivas o de otro tipo. Y si bien hasta cierto punto el joven los lograba hacer bien o los disfrutaba, digamos, llega un momento en que le cuesta hacerla, se siente cansado, no se siente motivado, ¿ya? Entonces, cada vez que el joven cambia sus hábitos de actividades que hace normalmente, eso también nos va a llamar la atención. Y esto va relacionado con el tema del disfrute, es decir, un adolescente que no disfruta con ninguna actividad nos tiene que llamar la atención. Cuando empieza a haber un retraimiento social, el chico ya no se siente motivado por hacer las cosas porque no disfruta con nada, eso siempre va a ser una señal de alerta para nosotros. Junto con lo mismo, con esto como de tener poca energía, ¿no? También va el tema de la higiene personal y de la presentación, que en muchos casos se ve, ¿no es cierto?, que chicos que están cursando con alguna dificultad se empiezan a despreocupar entonces de su higiene y de su presentación personal. También algo que nos puede llamar la atención es si el joven empieza a verse muy preocupado por distintos temas o muy obsesionado quizás por algunas temáticas. Por ejemplo, un chico que de pronto está muy preocupado o una chica con el peso corporal, por ejemplo. Antes no demostraba tanta preocupación, pero de un momento a otro esto empieza a ser un tema y está destinando mucha energía mental y emocional a eso, ¿no? También pueden ser temáticas religiosas o temores catastrofales, que sería como temores a que algo va a pasar y va a haber un ataque terrorista o se va a acabar el mundo y empieza como a obsesionarse con esas cosas. Y que son temas que al entorno le llaman la atención o le parecen extraños, ¿no? Y bueno, como últimas señales que vamos a revisar ahora, vamos a ver dificultades que el joven pudiera tener para concentrarse o para realizar actividades incluso poco demandantes, ¿no? Que no requieren de mayor esfuerzo mental o mayor esfuerzo físico, sin embargo vemos que al joven le cuesta poder desarrollarlas. También, junto con otras cosas que hemos hablado, ¿no? También se puede ver indiferencia ante situaciones que, por ejemplo, para la familia pueden ser muy importantes. Indiferencia, por ejemplo, se está viviendo una situación de duelo o problemas económicos importantes que implican cambios de ciudad, de casa, cosas importantes a nivel familiar, pero que el adolescente como que no conectara con eso, ¿no? Y se ve muy indiferente a estas problemáticas. Otro tema importante y muy actual tiene que ver con el consumo de sustancias. El cerebro está en desarrollo y se está mielinizando las conexiones neuronales hasta los 25 años, por lo tanto, todo consumo de sustancias, sea alcohol, marihuana o cualquier otra sustancia, va a interferir de manera significativa el desarrollo cerebral. Entonces acá cualquier consumo de sustancias tiene que ser una señal de alerta para nosotros respecto del estado emocional del joven.
Y por último, algo que también hay que considerar siempre, tiene que ver con las verbalizaciones que el propio adolescente tiene. A veces los adolescentes amenazan con hacer cosas, con dañarse a sí mismos, con dañar a otros, con arrancarse, fugarse, ¿no es cierto? Y a veces los adultos pueden tender a minimizar esto o a decir, no, si está llamando la atención, lo hace solamente como para tener la atención de los demás y le restan importancia. Sin embargo, si el adolescente está verbalizando esto, es por algo y es significativo, entonces debemos tomarnos el tiempo para tratar de entender qué es lo que está queriendo decirnos, ¿no? Entonces, bueno, acá vimos rápidamente como una pincelada de algunas señales que podemos ver en algunos adolescentes cuando el adolescente lo está pasando mal y a veces no es capaz de verbalizarlo, o él mismo no sabe por qué lo está pasando mal, pero sufre, ¿no? Entonces a veces en algunas señales que los adultos podemos pesquisar, podemos decir, chuta, a lo mejor aquí algo le está pasando a mi hijo, algo le está pasando a mi sobrino, a mi vecino, a alguien que yo conozco, y que es importante prestar atención. La adolescencia es una etapa súper vulnerable y que si no tomamos en cuenta estas señales, estas cosas se pueden cronificar y volver mucho más graves después en la adultez. Entonces también es una etapa como súper importante en la cual se puede intervenir y trabajar. Y mientras se haga a tiempo, tenemos muchas posibilidades de que el adolescente crezca y crezca lo más sano posible. No sé si tienen dudas, si han ido posteando ahí algunos comentarios para poder irles aclarando. Bueno, de partida, Marcela, muchas gracias por esta información. Tenemos a Susana Farías, a Ingrid Reyes, que nos mandan saludos desde los Andes, Curicó, a Ricardo Díaz también, quien se acaba de conectar. Súper. Y a mí me gustaría entonces que nuestros participantes pudieran hacer una pregunta directamente, vamos a responderla acá, estamos en vivo y en directo. Y a mí me gustaría preguntarte, Marcela, acerca de una preocupación constante de los papás, ¿ya? Que tiene que ver con cómo hacer frente, por ejemplo, a un hijo que ha llegado pasadito de copas cuando ha pedido permiso para ir a un carrete. O cómo hacer frente cuando el papá va a buscar al hijo y lo encuentra con olor a marihuana, por ejemplo. ¿Cómo los papás deberían abordar a los hijos en esa situación? Bueno, acá todo parte como desde mucho antes, ¿no? El construir como una relación de confianza y una relación donde el adolescente se sienta contenido viene desde la niñez. Entonces, el haber construido una buena relación cuando el adolescente era niño ya es como casi, o sea, mucho del trabajo ya está hecho en ese sentido. Luego es importante que los padres se pregunten cuál es la actitud que ellos mismos tienen o cuáles son las creencias que ellos mismos tienen respecto del consumo de sus hijos. Porque para muchos papás que el adolescente tome alcohol no es tema, o que consuma marihuana no es tema. Entonces también esto como que se deja pasar, por así decir, y no le dan mayor importancia. Y esto lógicamente lleva a que después el chico pueda ir aumentando el consumo e incluso pasar a otras sustancias más peligrosas. En ese sentido es importante como tener estas conversaciones, que primero que los padres sepan y estén al tanto de que no es esperado y no es recomendable que sus hijos adolescentes estén expuestos al consumo de sustancias, porque eso afecta mucho su desarrollo cerebral. Y que tengan una postura respecto de esto frente a los chicos, ¿no? Para esto, la conversación es lo más importante, y la conversación preventiva, es decir, ojalá antes de que el adolescente se empiece a exponer a esto, ¿no? Cuando los chicos todavía son preadolescentes, todavía no empiezan con esto, ¿no es cierto?, enseñar y educar al niño respecto de cuáles son los riesgos también que se corren con el consumo de sustancias. Y en ese sentido ya después, ¿no es cierto?, en la construcción de estas relaciones que se pueden instalar estas conversaciones. Sin embargo, si no han habido estas conversaciones antes o los padres también no le ven tanta gravedad, entonces se expone a que el chico cada vez aumente mucho más el consumo y, bueno, después puede acarrear dificultades en su desarrollo a nivel anímico, de identidad, a nivel de aprendizaje, una serie de cosas que puede afectar, ¿no? Claro, porque una de las demandas, por ejemplo, de los profesores, cuando los papás van a las reuniones de apoderados, es
que ellos esperan también que los profesores sean como facilitadores de la información respecto al desarrollo. Entonces también pienso, y sobre todo por lo que yo he conversado con los profesores, ellos no cuentan muchas veces con las herramientas para poder responder a preguntas de este tipo. Y es necesario que estos profesionales y otros profesionales, como la gente de la salud, por ejemplo, matronas, enfermeras, médicos, asistentes sociales, trabajadores sociales, tengan nociones respecto al desarrollo y que puedan explicar qué es lo esperado y qué no es lo esperado. Por supuesto que nosotros no esperamos, por ejemplo, que un adolescente parta con conductas de autoflagelación o corte, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que poner un ojo sustantivo sobre esa conducta para poder entender por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Hay otras formas también de expresión que los papás de repente se sorprenden, como por ejemplo los tatuajes, ¿no? Que son tan propios quizás después en el comienzo de la universidad. ¿Cuál es tu opinión respecto a los tatuajes? Bueno, depende de la edad, depende cómo, depende de un montón de cosas, como típica respuesta de psicólogo, depende. Bueno, siempre cuando estamos hablando de menores de edad, es importante tener presente como el tema de las normas, de los límites, ¿no es cierto?, y de cómo vamos guiando al adolescente, ¿ya? Es distinto un chico que se hace tatuaje a los 25 años que un chico que se hace tatuaje a los 12, 13, 14, ¿no? Evidentemente todavía el adolescente está en formación y puede tomar decisiones de las cuales después se va a arrepentir o que incluso le pueden hacer daño, porque muchas veces un adolescente al no tener todavía el criterio bien formado, al no tener bien desarrollado todavía su corteza prefrontal, puede tomar decisiones muy impulsivas y ponerse en riesgo haciéndose tatuajes en algún lugar que lo puede poner en riesgo, por ejemplo. Entonces, siempre es importante cuando un adolescente va a tomar decisiones tan importantes como esa, el poder dilatarlas hasta que él ya esté más formado en su criterio y pueda tomar decisiones de forma menos impulsiva y por lo tanto de las cuales es menos probable que se arrepienta, ¿no? Y que se ponga menos en riesgo también. De todas maneras, mira, y lo otro que quería conversar y que creo que sería importante de puntualizar acá, tiene que ver con los datos de VIH que hemos conocido este último tiempo, donde uno de los mayores alzas que ha tenido la población general tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Jóvenes y adolescentes muy temprano. Entonces, en términos de educación sexual, ¿qué será lo recomendable para los profesores, por ejemplo? ¿Cómo los profesores pueden abordar temáticas de sexualidad en su amplio espectro, ¿no? Como los primeros pololeos, relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales dentro de la sala de clases? ¿Qué podríamos o qué podrías tú comentarnos respecto a ese tema? Bueno, el tema de la sexualidad es un tema gigante y la verdad es que lo que suele pasar es que todos se tiran la pelota entre ellos y nadie como que asume mucho un rol en esto. Entonces, acá todos tenemos un rol. Está el rol de los padres, está el rol del colegio, está a nivel de Estado, ¿no es cierto?, las campañas que se pueden hacer. Hubo una época en que hubo muchas campañas respecto de esto y entonces también los índices bajaron harto. Era un tema del cual se conversaba bastante y luego como que desapareció un poco del tapete, ya no estaba más en la tele, nadie habló del tema, como que ya nadie tenía VIH y entonces vemos ahora, ¿no es cierto?, que esto vuelve a reflotar. Acá todos tenemos un rol y no es que solamente el colegio, solamente la casa, sino que todos debemos participar de esto, ¿ya? Parte de la educación de los adolescentes, y no solo adolescentes, sino que también desde niños, ¿no?, es que esto sea un tema del cual se conversa y del cual se habla y se reflexiona y no solamente se impone, ¿no?, sino que sea algo que se pueda conversar desde que los niños son niños, ¿no?, y luego ya no es un tabú conversarlo. En eso también los profesores deben estar bien formados, los colegios deben tener como protocolos o formas en cómo esta información la transmiten, como sin tabús, ¿no?, como de una manera muy cercana y de manera que también el adolescente se sienta en posición de poder preguntar y de poder exponer sus dudas de manera también más abierta, ¿no? Sí, recordemos también que, justamente de prevención, como tú dices, un tiempo parece que no estaba tan presente el tema y hoy día con la encuesta
o con la información que nos entregan los medios respecto a la investigación en VIH, hemos visto que ha aumentado mucho. Yo comparto contigo de partida la necesidad de educarnos al mundo adulto también, porque a veces nosotros también tendemos a pensar que los adolescentes son adultos y no lo son. La idea justamente de este programa de formación que UNIAC propone es considerar a la etapa de la adolescencia y la juventud como una etapa diferenciada de lo que es la niñez, por una parte, y lo que es la adultez, porque tienen características propias. Por lo tanto, no nos tenemos que confundir a ratos pensando que estamos hablando con alguien de 16 años y que tiene un criterio suficientemente formado como un adulto. Es una etapa que no es solamente una transición, ¿no? Donde se expresan diferentes formas, como tú decías, es una etapa bien vulnerable del desarrollo, donde es posible de potenciar muchísimo todo lo que pasó para atrás también, ¿ya? Tenemos una pregunta. Belugatica nos pregunta: hola a todos, Marcela, quisiera saber cómo podemos llegar a los adolescentes de forma que no sientan que están siendo presionados o invadidos en su espacio, justamente a propósito de esta diferenciación que yo hacía, ¿cierto? Como los adolescentes tienen características propias y muchas veces cuando queremos intervenir somos demasiado adultizados para hacerlo, ¿no? Exactamente, y desde la regla y norma del deber ser. Sí, acá todo parte por un respeto gigante por el adolescente y por lo que él es, ¿no? El adolescente, incluso los adultos tampoco respondemos bien a que nos digan todo el rato qué tenemos que hacer y qué está bien y qué está mal, ¿no? Mostrar un interés genuino por el adolescente, interesarse por las cosas que él nos trae, que él nos comenta, por sus preocupaciones, es la puerta de entrada para su mundo interno. Cuando nosotros realmente estamos interesados en él y queremos conocerlo y ayudarlo, el adolescente lo percibe, ¿no? Así como también percibe cuando nosotros queremos llegar a imponer nuestra visión adulta sobre él, ¿no? Que eso muchas veces cumple finalmente la función de alejar al adolescente. Entonces acá de partida respeto hacia él, interés genuino, conocerlo, ver qué es lo que él trae y así de a poco nos podemos ir abriendo paso a conocerlo y poder guiarlo, ¿no? Si finalmente nosotros los adultos podemos guiar a los adolescentes, hacemos, ¿no es cierto?, podemos trabajar desde la consejería con ellos, apoyarlos, darles información, ¿no es cierto?, y para eso tiene que haber una relación con él primero, o sea, no podemos llegar y a la primera empezar a tirarle toda la información de por qué tiene que hacer esto y no lo otro, ¿no? Sino que crear una relación con él de confianza y entonces ahí se puede llegar y se puede trabajar. Perfecto. También Claudia, que es alumna del Magíster, nos dice si tú podrías dar alguna indicación para los adultos que están cerca de los adolescentes cuando están presentes algunas de las conductas que tú señalabas en tu presentación o dificultades como señales de alerta. Bueno, la idea de tener presente estas señales de alerta es justamente para poder movilizarse, ¿ya? Siempre va a ser importante poder acercarse al adolescente, poder conocer un poco más qué es lo que le está pasando. Si yo siento que se me hace muy difícil llegar a mi hijo o a mi sobrino o a mi nieto, ¿no es cierto? Yo no puedo llegar, siento que hay una pared que no puedo ayudarlo, entonces es importante buscar ayuda profesional de alguien que sí pueda dar otra mirada y pueda ayudarnos, ¿no es cierto?, a llegar a este adolescente. Primero siempre son como las redes familiares, ver quién puede tener mayor cercanía y quién puede llegar a él, pero si de verdad sentimos que no podemos ayudar, que nos faltan herramientas, entonces es importante ya poder consultar a un profesional. Así es. Yo quisiera empezar a terminar en realidad, saludando a la gente que nos está escribiendo, a Vladimir Pulgar, a Alex Uribe, Belú, Werner, muchas gracias por estar conectados, compartiendo con nosotros. Y como última pregunta, Marcela, 31. ¿cómo hoy día nosotros, conociendo todas las teorías de trayectorias del desarrollo, entendiendo que no hay un solo desarrollo normativo, ¿cierto? Hay trayectorias del desarrollo que los adolescentes pueden elegir o ir cursando, ¿cómo nosotros estamos seguros o podemos estar seguros que estamos criando hijos que vayan por un buen camino?
Sí, bueno, esa es la preocupación principal de todos los papás, como cómo saber que mi hijo está transitando de la mejor manera, ¿no es cierto? Hay algo que es súper importante y clave acá y que puede parecer muy simple, pero en realidad así es, ¿no? Que es, nosotros vemos a nuestro hijo feliz, ¿no? Lo vemos satisfecho, lo vemos desarrollándose en las cosas que a él le gustan, lo vemos disfrutar, ¿no? En la medida que está ese bienestar subjetivo en el adolescente y que vemos que está disfrutando y como desplegando sus alas, por así decir, descubriendo, ¿no? Entonces sabemos que va por buen camino o por el camino que él debe ir, ¿no? No necesariamente por el que yo quisiera, pero si lo vemos que está como pleno, contento, satisfecho, entonces es un buen camino para él, ¿no? Por el contrario, si lo vemos que sufre, que lo pasa mal, que quiere lograr cosas, pero él mismo siente que no es capaz, como que se va obstaculizando su desarrollo, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para ayudarlo como a destrabarse, por así decir, ¿no? Y parte de esos obstáculos tiene que ver con lo que vimos ahora en las señales tempranas, ¿no? Me queda una consulta que nos hace Francisco González, que es bien interesante y que me gustaría compartirla. Francisco pregunta, hola, nos dice, frente a adolescentes que tienen intento de ideación suicida o se han generado autolesiones, ¿cuál podría ser un plan de seguridad para ellos? Es una pregunta súper interesante porque justamente es parte de los contenidos que nosotros vemos en nuestro magíster. Sí. Bueno, eso siempre es una señal como muy importante de riesgo, ¿no es cierto? Cualquier intento de suicidio siempre va a ser para nosotros un indicador importante de que el adolescente lo está pasando muy mal y que está muy grave en su salud mental, ¿no es cierto? Nunca minimizar los intentos de suicidio. A veces también escuchamos eso a veces de los adultos, pero mira lo que hizo, en realidad con eso nunca se iba a matar, lo hizo para llamar la atención. O sea, cuando minimizamos el problema, finalmente lo estamos agravando, ¿ya? Entonces es importante siempre prestar atención a eso. Buscar ayuda especializada de inmediato, ¿ya? Acá cuando tenemos riesgo vital es importante conectar de inmediato con especialistas que van a ayudar a la familia en cómo activar las redes, cómo activarse entre ellos y cómo proteger en el fondo a este adolescente para ayudarlo a desarrollar sus propios como recursos, ¿no? En un inicio el terapeuta va a ayudar a crear una red de apoyo con este joven para luego ir como dándole más autonomía, ¿no? Pero es todo un proceso y es muy difícil que la familia sepa cómo hacerlo por sí misma. Entonces ahí es importante siempre recurrir a la ayuda profesional. Bueno, como complementando también lo que decía Marcela, una ideación suicida, un acto que nos lleve a pensar en el suicidio claramente, algo que está apartado del desarrollo normativo que nosotros estamos planteando, ¿no? No es normal que la gente se infrinja lesiones ni tampoco que intente acabar con su vida. Eso en primer lugar. Y algo que es súper importante, como decía Marcela, es no minimizar esas conductas. Es una forma de expresión. A lo mejor el adolescente no tiene las palabras para poder hablar de su mundo interno y esa es la manera de expresar algo. Entonces, desde el mundo adulto tenemos que comprender y entender que es una forma de comunicar, ¿ya? Este es un contenido que nosotros abordamos bastante en el programa de Magíster. Lamentablemente Chile tiene una tasa de suicidio en la adolescencia que son altísimas, comparados con todos los otros países de la OCDE, de hecho, y en Latinoamérica por sobre todo. Entonces es un tema de salud pública y lamentablemente todavía faltan iniciativas y todavía falta políticas que vayan a proteger a nuestros jóvenes y adolescentes, y ese es un marco en el cual nosotros desde nuestro programa de Magíster nos movemos. Nosotros queremos aportar con una profundización en el mundo adolescente y juvenil, con poner el tema de la juventud en palestra, de poder hablar acerca de el mundo adolescente y juvenil, de poder dar solución a personas que necesitan apoyo y que lamentablemente desde el mundo adulto lo hemos descuidado bastante. Marcela, te agradezco sinceramente que hayas estado acá. Gracias. Yo los invito, muchas gracias a ti. Bueno, los invito a todos, a las personas que tengan dudas, preguntas respecto a nuestro programa de formación, que nos escriban, que me escriban directamente a mí. Yo soy el director de la Escuela de Psicología. Mi mail es cristian.ortega@uniac.cl.
Estaré atento a responder las dudas. Tenemos un proceso de admisión en mayo. Ahí se van a encontrar con Marcela y con todo nuestro staff de docentes que comparten nuestro programa. Y les agradezco su compañía, la atención, y espero que les haya aportado este webinar. Que estén muy bien y muchas gracias. Chao a todos.